Listo. Muy buenos días para todos. Somos el grupo número 2 del curso Aprendizaje Autónomo. Estamos en este momento iniciando la exposición sobre la fase 3 de planificación sobre una reseña crítica. Nuestra tutora es la profe Blanca Estela Bernete y estamos en la especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Los integrantes de esta exposición son Caterine Martínez, María Isabel Castro y Silena Camargo. El propósito que tiene esta exposición es realizar el análisis y las deducciones concluyentes relacionadas con la planificación de un aprendizaje autónomo. Este análisis tuvo un proceso que primero lo que hicimos fue realizar las lecturas autorreguladas, después diligenciamos unas matrices propuestas por la guía de actividades. De esas matrices a nivel grupal realizamos una reseña crítica y luego se realizó la exposición, que es lo que estamos haciendo en este momento, y a partir de allí a partir de allí salen las conclusiones generales de la actividad. Bueno, entonces como había una propuesta según la guía de actividades con unos autores, había que hacer unas lecturas autorreguladas sobre el aprendizaje autónomo en la educación superior de RUE, el desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo de cárcel y el aprendizaje autónomo orientado para la docencia de Crispin. En mi caso, yo voy a hablar un poquito sobre la reseña crítica que hice con relación a las orientaciones para la docencia de Crispin. Y Crispin en su libro, con sus autores, pretenden cooperar en la formación de profesores universitarios para que estos actúen como agentes pedagógicos estratégicos, donde promuevan el desarrollo de habilidades y actitudes en los estudiantes para que ellos aprendan a aprender. Es por esto que ellos quieren proporcionarnos algunas estrategias para que como docentes integremos el desarrollo de las habilidades y actitudes en el proceso de la educación superior, teniendo en cuenta la cultura como puente para efectuar los métodos de aprendizaje. Y como estos aspectos son tan relevantes, deben de ser entendidos por los maestros para poder brindar una educación de calidad, que se tenga en cuenta las necesidades y los conocimientos y las experiencias previas de los estudiantes, generando así en los maestros una adopción de nuevas estrategias de enseñanza para promover pues un aprendizaje útil y positivo, así como en los estudiantes para que vayan experimentando de manera diferente todo lo que puedan aprender con relación a la toma de decisiones, actuar en consecuencia con estas, para que adquieran algunas de las habilidades esenciales para que cuando se gradúen puedan tener éxito en un mundo multicultural e incierto y en constante cambio. Aquí es muy importante resaltar, por lo menos se revisa desde la criticidad en el texto. Es muy importante tener en cuenta todos los planteamientos generales del texto, ya que los docentes deben de conocer esos elementos y los factores que influyen en los procesos de aprendizaje, como lo establece Crispin en su documento. No encontré vacíos en el documento, me pareció muy completo, bien pensado, con unas unidades, con unos criterios muy importantes, y esto le va a proporcionar a los docentes pues esas herramientas que se requieren a la hora de transmitir el aprendizaje y a los estudiantes esa manera adecuada de aprender a aprender. Eh, no, en el proceso de aprendizaje, pues con relación a la controversia, yo considero que es muy óptimo, es adecuado, es rico, es oportuno, es placentero poder descubrir a través de estos textos pues toda esa gama de posibilidades que nos brindan como educadores para nosotros poder desarrollar ciertas actividades utilizando esas herramientas necesarias como las TIC, como el pensamiento crítico, los puntos relevantes que se tienen que tener en un aprendizaje autónomo, esas orientaciones que dan de manera oportuna
pues en el texto. Entonces, eso era lo que les quería compartir con relación al texto de Crispy. Y bueno, que es muy rico en su contenido y es muy placentero en realidad poder formarse y fortalecer los conocimientos a través de estas lecturas. Bueno, con relación a lo que acaba de compartir la compañera Maritza, estoy de acuerdo, ya que el docente es un orientador, un facilitador, ¿cierto? Para que los estudiantes puedan desenvolverse en un entorno educativo. Quizás pienso que en el texto de este autor faltó las estrategias tecnológicas que son necesarias para el desarrollo cognitivo y significativo en los estudiantes. Por el resto, me parece muy bien el aporte que acaba de presentarnos la compañera. Con relación... Yo, Compañera, pero el texto bueno, sí habla sobre esas TIC, sobre esos procesos investigativos, sobre la utilización de las herramientas. Sí, también lo resalta. Quizás de pronto no lo nombraste, pero bueno, fue mi apreciación con referente a lo que acabaste de compartir, ¿no? Listo, compañera, muchas gracias. Bueno, yo también quería agregar algo, y es que, como dice la compañera María Isabel, el documento nos presenta, no, bueno, en sí habla sobre utilizar los recursos y las herramientas, pero no especifica muy bien con claridad cuáles herramientas y cuáles son esos recursos que debe utilizar tanto el docente como el estudiante para poder desarrollar su aprendizaje autónomo. exacto, cómo hacer el buen uso de estas herramientas, ya que hay tantas aplicaciones para desarrollar, para aprender. Bueno, entonces sí, ese sería uno de los vacíos que deja el documento. Gracias, compañeras. Bueno, con referente a lo que quiero compartirles es sobre la proyección que tiene el texto, que se encarga de desarrollar habilidades, destrezas en los estudiantes para construir un conocimiento independiente. Ya sabemos que el docente pues solamente propone y el estudiante se encarga de construir nuevos conocimientos. Aquí con la relevancia del texto me enfoqué en Crispin y aquí él plantea que el docente debe capacitarse. No es solamente adquirir nuevos conocimientos, sino tomarlos y ponerlos en práctica para de esta forma ser un orientador y un capacitador en sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de eso, recuerden, como docente debemos ser motivador, debemos ser recursivo, investigativo, para que de esta forma, pues los estudiantes se interesen y no ser, pues las clases como muy toda a lo metodológica, que todo tiene que tener como un paradigma, sino que ellos, de acuerdo a lo que el docente le propone o lo que le está sugiriendo, pues ellos se desenvuelvan en un entorno. Lo último que quiero compartirles de esta diapositiva es la trascendencia que maneja el texto, donde el texto nos propone observar las muchas aplicaciones y desarrollo de habilidades, destrezas que pueden manejar los estudiantes para la construcción de conocimientos autónomos y la capacitación del docente, como lo dije anteriormente, para que las clases en el entorno educativo sean más llamativas. Ahora les quiero compartir mi reseña, todo aquello que me dejó de enseñanza estas lecturas. En la aplicación de los textos pude visualizar que existen normas que el docente debe poner en práctica.
es la implementación y el desarrollo de estrategias metodológicas, cognitivas, que permite que un grupo, ¿verdad?, de estudiantes avancen con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, poner en práctica las normas relacionadas con los valores. No olvidemos que todo esto debe estar involucrado en los valores, como la responsabilidad, el deseo de superarse, para que de esta forma la actitud de esos estudiantes que son el futuro del país pueda adquirir nuevos conocimientos. Y de la mano, claro está, los recursos tecnológicos que permiten que haya un avance cognitivo en todo lo que respecta al entorno educativo. Muchísimas gracias. Muy bien, compañera Caterine. Bueno, yo quería agregar algo sobre este texto. Es muy interesante lo que expones, pero quisiera agregar sobre esas habilidades que debe de desarrollar el estudiante. Crispin nos plantean algunas habilidades que es sobre planear, monitorear y valorar su proceso, que sea el estudiante capaz de tomar esas decisiones de acuerdo a lo que quiere realizar o desarrollar para su aprendizaje. Quería agregar eso. Y también quería hablar sobre una de las estrategias o digamos un método que puede utilizar el docente, y Crispin nos hace referencia al trabajo colaborativo, que puede permitir que el estudiante indague, comparta sus conocimientos, busque otras estrategias y sobre todo recibir retroalimentación de sus compañeros, como el del docente, para que así pueda tener un desarrollo del aprendizaje autónomo eficaz. Así es, compañera. Yo quiero hablar un poquito también sobre la parte motivacional, que es fundamental en el proceso de aprendizaje, y Crispin también lo plantea en su texto, donde entre más motivados estemos, pues más va a ser como el interés de adquirir ese aprendizaje autónomo, y vamos a ir escogiendo como esas estrategias pertinentes para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Correcto, gracias, compañeras. Bueno, muy bien. Bueno, les presento mi reseña crítica, la cual la realicé por el referente teórico del autor Juan Ruiz, y él nos habla sobre el aprendizaje autónomo en la educación superior. El libro del presente autor es un libro de educación general como referido al aprendizaje autónomo en la educación superior, y él nos presenta que el libro está escrito en un contexto de la actualidad, de la sociedad contemporánea. Y él nos señala que es importante profundizar en la sociedad del conocimiento, ya que ahora se están viendo esto, lo de la globalización, las nuevas tecnologías, y es muy importante que las instituciones transformen sus pautas tradicionales, su organización y el trabajo pedagógico, en respuesta al cambio económico, cultural y sociopolítico que está viviendo la sociedad. Por tanto, este libro considero que está es muy enriquecedor para el docente, porque le permite tener conocimientos y recursos esenciales para transformar y mejorar su práctica docente. Bueno, el libro de nuestro autor Rubén, él está conformado por 3 grandes grupos. Uno de ellos son los argumentos y justificaciones
el segundo parte es planificar la intervención y criterios y herramientas, y la autonomía como experiencia curricular. Estos 3 grupos están conformados por capítulos muy importantes, que en total son 6 capítulos, y yo quiero hablar sobre la importancia de seleccionar en estos capítulos la importancia del papel que tiene el docente y las instituciones para el desarrollo autónomo y la autorregulación. Entonces, el autor nos dice que es muy importante para expresar o para que el estudiante aprenda y de formar a mejores estudiantes, y esto se debe, y esto también lleva a que se debe mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que en la actualidad nace esa necesidad de transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, yo me centro en, como les dije anteriormente, en la autorregulación y el papel que tiene la institución y el docente. El autor nos habla sobre la autorregulación, que es un elemento clave para el desarrollo de la autonomía. En este aporte, yo cité a Crispin, que también nos habla sobre la autorregulación. Y él nos dice que es importante que el estudiante sea independiente y autogestione su práctica, que sea capaz de autorregular sus acciones para aprender y alcanzar sus metas, lo que implica que sea consciente de las decisiones que toma para aprender. De esta manera, yo considero que están bien relacionados sobre la autorregulación, y ya que en la educación es importante que el estudiante autorregule y tome conciencia y control de su propio aprendizaje actualmente, para que pueda pueda desarrollar la competencia de la autonomía. Por tanto, esto lleva a que el estudiante se reconozca sus procesos cognitivos, motivacionales y socioafectivos para aprender y reflexionar sobre su aprendizaje. Eso agregaría en esta parte. Y sobre el papel de la institución y el docente, el autor Rowe nos presenta que la autonomía del aprendizaje es un punto clave para el éxito formativo, sobre todo en la educación superior, como uno de sus principales productos. De esta manera, considero que el papel del docente es de garantizar a sus estudiantes un ambiente o un espacio adecuado en el cual se cuente con recursos y herramientas apropiadas para transferir procesos mentales al estudiante, donde este estudiante sea capaz de tomar esos procesos mentales para poder mejorar y adquirir nuevos conocimientos. También considero que es importante, y señalo al autor Crispin, que él nos dice que el docente debe ser guía y acompañar al estudiante en su proceso, motivándolo al deseo de aprender y promoviéndole estrategias que lo lleven a buscar nuevos conocimientos. Ahora bien, por otra parte, también cito al autor Carcel, y considero que él nos expone unas estrategias que el docente debe ser estratégico. Y yo creo que esto es punto clave, y pues el autor Rui no especifica muy bien sobre estas estrategias, y el autor Carcel, citado por
a donde nos cita Monero, él nos presenta 3 estrategias que debe utilizar el docente para que el estudiante pueda emplear también estrategias en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Una de las estrategias que él propone es que el docente debe presentar y moldear la estrategia. Es decir, que el docente reflexione sobre sus estrategias que emplean la enseñanza y moldearla de acuerdo al aprendizaje que se le quiere transferir al estudiante, que el estudiante desea aprender. La segunda estrategia, que es la práctica guiada, aquí el docente, como se dijo anteriormente, el docente debe ser guía y sobre todo retroalimentar al estudiante para que el estudiante mejore su proceso, busque nuevas estrategias con las que pueda controlar su aprendizaje. Y por último, es sobre la práctica independiente. Ya el estudiante tiene esa capacidad de conocer su proceso, de cuáles son esas estrategias adecuadas para alcanzar su aprendizaje. Y así, pues, utilizarlas a la resolución de problemas. Eso es lo que agregaría de mi, pues, lo que comprendí y expresé en mi reseña crítica. Bueno, con relación a lo que la compañera estaba argumentando, quiero resaltar esa parte donde Rue, pues dentro de todos sus aportes, cuando habla de la autonomía del estudiante, yo considero que eso es fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que él en su texto también refleja que con el apoyo de los docentes ya los estudiantes pues van a tener esas herramientas para crear esa síntesis, ser esos estudiantes críticos que se requiere, estudiantes que se contextualicen en los procesos de aprendizaje y que a su vez tengan pues esa facultad de esa autonomía para documentarse, para razonar, para crear síntesis, siendo responsables a la hora de aprender, porque ustedes saben pues que en la actualidad eso no se está generando mucho y desafortunadamente pues son esos vacíos que están dejando a nivel educativo, donde de pronto no hay esa conciencia de autonomía, donde de pronto no hay esa, o de pronto no es que no haya conciencia, sino que no hay esas habilidades que se necesitan a la hora de aprender y esa forma de utilizar adecuadamente esos materiales de apoyo, esos recursos que van a enriquecer pues a la hora de adquirir el aprendizaje. Bueno, muchas gracias, compañera, por su aporte y es verdad lo que dice y es importante que la formación también, o sea, él también nos habla sobre que el estudiante debe desarrollar un pensamiento crítico para poder llegar a la autonomía. Bueno, entonces con relación a todo lo que hemos abordado, pues es importante también dar las conclusiones de este proceso, que es uno de los puntos importantes y relevantes también sobre lo que hemos aprendido. Entonces, dentro de las conclusiones, pues que a raíz de todas las veces que nos hemos encontrado, no solamente en el foro, sino por otros medios, por WhatsApp, por el mismo Drive que hemos creado, por las diferentes veces que nos hemos comunicado, dentro de eso podemos concluir que el aprendizaje es necesario y que éste se dé con el desarrollo de unas habilidades para que éstas estén en sintonía con los elementos importantes a la hora de aprender, independientemente de la cultura en la que nos encontremos, de las características socioculturales, de los gustos, que además es necesario que hayan unas estrategias que permitan el desarrollo de las habilidades y actitudes en los actores protagonistas de los procesos académicos. Cuando hablamos de actores protagonistas, pues no solamente nos centramos en el docente, sino también en los estudiantes o en los aprendices. ¿Para qué? Para favorecer esos procesos cognitivos y metacognitivos
de los aprendices, donde los docentes juegan un papel primordial en ese proceso de aprendizaje para que haya una forma de aprender significativa en todos los entornos académicos. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo a las compañeras, por la disposición, por estar siempre prestas allí para el desarrollo de la actividad. Y creo que con esta pues le damos fin a esta exposición, sin antes agradecerle a la profe también por todos sus aportes, por todas las veces que estuvo allí cuando nosotros la necesitamos, por todas esas orientaciones que nos dio oportunamente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Y gracias por la atención. Igualmente, muchas gracias.